El mes de febrer està declarat per la Conselleria com el mes del cribatge universal contra la violència de gènere. L'Hospital de la Ribera ha acollit un acte on s'han presentat les principals dades que parlen de l'aplicació del mateix al Departament de Salut de la Ribera. Els professionals han avaluat més de 7.000 dones i el treball realitzat ha permès detectar 125 casos. Cal destacar així mateix que en l'últim trimestre de l'any, amb 2.947 dones cribades enfront de les 713 de mitjana de la resta de la Comunitat Valenciana, la Ribera ha estat l'organització sanitària que més qüestionaris ha realitzat per detectar possibles casos de violència de gènere. Y cumpliendo con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, pues yo creo que este departamento se ha alineado y se ha alineado además muy bien. Está prácticamente a la cabeza del cribaje que se está haciendo por parte de que se está promocionando por parte de la Consejería de Sanidad. En estos momentos hemos cribado a más de 7.000 mujeres, es decir, en los contactos que tenemos o las mujeres tienen en nuestro departamento hemos sido capaces de cribar a más de 7.000 casos y 7.000 mujeres y estamos hablando de detección ya de al menos 125 casos de maltrato. El Departament de Salut de la Ribera ha multiplicat per 3 el nombre de dones cribades en 2016 respecte a l'any anterior, fet que ha permès augmentar un 81% el nombre de casos positius detectats. Per això s'ha incidit en la importància de dur a terme el programa de cribatge durant tot l'any. Es más, se estaba planteando este año, se pretendía el mes de febrero haberlo ya, digamos, entre comillas, haberlo ya eliminado. Pero visto el éxito que tuvo el año anterior y visto la importancia que tiene el programa, que todavía no está, digamos, lo suficientemente arraigado en la Comunidad Valenciana, ¿qué es lo que se pretende? Pues que este año todavía el mes de febrero sea el mes del cribado, pero lo que se pretende es que sean todos los días. Por eso se insiste desde la Consellería en que todos los médicos en el ejercicio de su profesión, que todos los días acuerden y como mínimo se recomienda que 2 o 3 mujeres como mínimo. L'objectiu del protocol de cribatge és fomentar les deteccions precoces de casos de violència de gènere en dones majors de 14 anys ateses en centres de salut pels professionals sociosanitaris que tenen atenció directa amb dones. Després de la detecció d'un cas positiu, s'activen els protocols especialitzats amb què compta l'administració per protegir les víctimes. Salud Pública llevaba realizando una tarea de formación en las zonas básicas, con atención primaria básicamente, para el manejo de una plataforma que es una plataforma informática que nos sirve para detectar y para atender a las víctimas de violencia de género. Desde el año aproximadamente 2014, que es cuando empezaron a hacerse las primeras sesiones de formación. También el grupo de promoción y prevención en salud mental llevaba tiempo trabajando este aspecto y creyendo que era un tema como para darle un impulso y un impulso mucho mayor. El grupo aparece en enero de 2016 y es un grupo grande, un grupo que todavía está en crecimiento. Mientras tanto, que esperemos que esto sea un día no muy lejano, el que se acabe con esta lacra de la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, este Departamento de Salud, reconocido por la Generalitat Valenciana como espacio libre de violencia, va a seguir trabajando y va a seguir apoyando a las mujeres en este sentido para intentar conseguir el objetivo de terminar con esta lacra lo antes posible. D'altra banda, i durant tot aquest mes, el mateix hospital acull una exposició fotogràfica contra la violència de gènere. Baix el lema Levanta una mano contra la violència de gènere. 12 professionals han prestat desinteressadament la seva imatge posant amb consells bàsics i mostres de suport per a les persones víctimes de violència de gènere escrits a les mans. Les imatges han estat realitzades pel fotògraf de premsa José Jordán.